El sistema de administración e impartición de justicia de un país define indubitablemente el grado de democracia existente en el mismo y su consecuente grado de evolución. Resulta por ello significativo analizar los procesos penales implementados en una nación. Es por ello que en esta ocasión hablaremos de una nueva forma de administrar la justicia en materia penal implementada en nuestro país, conocido como el procedimiento expedito de fragancia. Esta forma de administración de justicia se encuentra vigente en Honduras desde el 1 de diciembre de 2015, la cual se dice que hay fragancia cuando una persona es aprehendida durante la comisión de un delito, inmediatamente después de cometerlo o mientras sea perseguido y o presente rasgos que impliquen la comisión de un delito. A continuación, entonces, vamos a conocer a grosso modo un poco más de qué se trata y el procedimiento que se lleva a cabo. Bien, hablando entonces del procedimiento expedito de fragancia, pues vamos a rescatar aquí y resaltar que la palabra expedito significa que tiene que ser un procedimiento rápido, pronto de obrar. Básicamente los delitos de fragancia serán contra quienes sean capturados de manera infragante, ¿verdad? Y no deberá durar de un máximo de 30 días hábiles para que se realice pues todo el procedimiento respectivo y tener una sentencia, ya sea acusatoria o absolutoria. En este caso, cabe señalar que la competencia de este tipo de procedimientos pues le corresponde a los jueces de letras. Y aquí pues el procedimiento va a iniciar, pues tiene que haber una aprehensión. Aquí ya sea la Policía Nacional, la Policía Preventiva, cualquier ciudadano pues podrá aprehender a cualquier persona aún sin orden judicial y adoptar medidas necesarias para evitar que el delito produzca consecuencias en los casos siguientes. Por ejemplo, que se encuentra la persona cometiendo el delito. Esa sería una de las circunstancias. O no necesariamente lo esté cometiendo, sino que se dispone a cometerlo. O que ya lo ha cometido y que inmediatamente de haberlo cometido, pues se le haga la aprehensión. Otra situación es, por ejemplo, que se sorprenda a las personas teniendo en su poder armas, instrumentos o efectos procedentes del delito o de la falta o presentes señales o vestigios que permitan inferir la participación del aprehendido en la infracción cometida o intentada. También, por ejemplo, de que la persona que se ha sorprendido pues intente huir, intente fugarse o intente ocultarse, o que realmente exista una necesidad urgente cuando hay en la comisión del delito varias partícipes, ¿verdad? Y que alguna de ellas se quiera ausentar o que se comuniquen entre sí y traten de evitar o que quieran modificar de cualquier forma el estado de las cosas o del lugar donde se cometió el delito. Una vez que ya se tiene aprendida la persona, pues debe de presentarse el autor o el sospechoso ante la autoridad competente, así como los instrumentos, los efectos del delito y las piezas de convicción si las hubiera. Por ejemplo, si la aprehensión hace un ciudadano, pues debe inmediatamente presentarlo ante la autoridad más próxima. Si lo hace una autoridad policial, lo debe presentar inmediatamente dentro de un plazo de 6 horas ante el Ministerio Público y ante el juez competente. Y si lo hiciese la Policía Preventiva, lo tiene que presentar ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC. En el caso de allanamiento de moradas, pues ya se sabe que debe existir una previa orden escrita de un órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, no será aplicable en el caso de fragancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción o la pérdida o ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr obviamente la impunidad de los responsables y pues que no sea posible esperar el tiempo necesario. Entonces tiene que hacerse el allanamiento para evitar que se cometa el delito. En este tipo de situaciones, pues el Ministerio Público, una vez que ha hecho la aprehensión a través de un allanamiento, pues lo podrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, a que le explicará las razones que lo motivaron a realizarlo, ¿verdad? Entonces, el juez aquí, pues por automotivado, convalidará si procede o no, ¿verdad?, lo que se le ha presentado conforme al allanamiento realizado. Después, pues ya el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento expedito para los delitos en fragancia. Hay algunas excepciones, por ejemplo, donde no va a proceder este tipo de procedimientos, como por ejemplo que se trate de un delito de investigación compleja,
a causa de la multiplicidad de hechos o el elevado número de víctimas o el elevado número de imputados, o por ejemplo que las investigaciones requieren el cumplimiento de actuaciones en el exterior o que la presentación de las pruebas pues sean difíciles de realizar. Después pues ya empieza una etapa de investigación a partir de la cual pues la persona detenida es considerada sospechosa. El fiscal debe hacer conocer al imputado que tiene derecho al patrocinio, iniciando el plazo de la defensa por 24 horas, ¿verdad? Dándosele la oportunidad de la designación pues de un abogado, ya sea un defensor privado o pues se le asigna un defensor público. Después, en este caso, que ya está el proceso de investigación, se tiene obviamente que estar ya constituida la defensa técnica del imputado y ahí ya el fiscal debe entregarle a él un informe para que tengan claro el detenido, obviamente el defensor y el fiscal, los hechos por los cuales se somete el proceso penal. Los hechos deben ser claramente plasmados, ¿verdad?, en este informe. Con respecto a una vez que ya ha sucedido todo este procedimiento previo, pues debe de iniciarse una audiencia de procedibilidad donde el fiscal pues considera pertinente que se le aplique el juicio expedito, ¿verdad?, y que se le exponga al juez de letras respectivo que realiza la audiencia para conocer su solicitud en relación a si procede o no el trámite y la imposición de medidas cautelares. El Ministerio Público también puede solicitar aquí que se le imponga la prisión preventiva, teniendo en cuenta que no podrá exceder más de 30 días hábiles por ser un procedimiento expedito. El juez escuchará las partes y pues él determinará si concurren todos los requisitos o no, ¿verdad?, para aplicar el procedimiento de infragancia, y en caso de que sí proceda, pues él va a dictar allí el día y la hora para la realización de la audiencia de preparación, pues que se debe realizar en un plazo de 48 horas. Continuando con la descripción de este procedimiento, vamos a analizar ahora la fase de la audiencia de preparación. En esta etapa, las partes propondrán los medios de prueba que se utilizarán para acreditar sus pretensiones. Plantearán en su caso las recusaciones, excepciones, nulidades o la aplicación de cualquier medida alternativa del proceso penal, las cuales serán resueltas en audiencia por el juzgado de letras en 24 horas. En dicha resolución deberá señalarse el día y la fecha en que se realizará la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, en primera instancia, lo que ocurrirá es que el fiscal expondrá oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, en la cual se describirán los hechos y se determinará la calificación legal de estos, así como el señalamiento del orden en que se evacuarán las pruebas. Por su parte, la defensa también podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ellas, además de indicar el orden de la evacuación de las pruebas. En tales casos, pues el juez va a verificar que la acusación sea cierta, sea precisa, circunstanciada y que el hecho atribuido pues sea típico. En caso de no serlo, el fiscal deberá corregirla oralmente en el acto. Seguidamente, en este juicio se recibirá declaración al imputado, se evacuará la prueba propuesta por las partes, iniciando con la del Ministerio Público, el acusador privado en su caso y la prueba de la defensa. Terminada la recepción de las pruebas, el juez concederá sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador privado y al defensor para que en ese orden expresen las conclusiones. La víctima podrá hacer uso de la palabra por una sola vez, aunque no hubiese intervenido en el proceso. Finalmente, el juez preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Si fuese así, inmediatamente después de lo que él exprese, declarará cerrado el debate. Escuchadas las conclusiones, el juez declarará cerrada la audiencia y citará a las partes dentro de un término de 3 días a fin de notificar la sentencia que hubiese sido dictada conforme a derecho, con la obligación de pronunciar copia de las mismas a las partes. Conforme a todo lo expuesto y analizado, se puede concluir entonces que la creación de esta figura pretende despejar la carga fiscal y reducir la mora judicial en los juzgados de ese sector. El procedimiento de flagrancia no otorga menos garantía, ya que el que sea expedito no implica una violación de las garantías. Y por último, podemos precisar que para ejecutar este procedimiento se debe contar con una carga probatoria necesaria para sustentar el requerimiento fiscal y quebrantar el principio de inocencia en caso que exista responsabilidad.